Hola a todos, mi nombre es Paula Andrea Osa Santa, asesora ambiental del Departamento del Quindío, y les doy la bienvenida a esta charla virtual. El tema es Plan Integral de Residuos Peligrosos y sus fichas técnicas. Empecemos con un contexto de lo que corresponde a un Plan Integral de Residuos Peligrosos. Entonces, empecemos por a quién le aplica. A las personas naturales y jurídicas, sean públicas o privadas, que para las estaciones de servicio sean las que generen residuos peligrosos. También las estaciones no los transportarían, pero sí los entregarían para su transporte y disposición final. Entonces, podríamos decir que sí le aplica a este tipo de establecimientos. ¿Cuál es el objetivo del plan? Estandarizar todos los procedimientos y actividades que se desarrollen al interior y al exterior del establecimiento cuando ya los entregue, para mitigar los impactos ambientales negativos que se generen de los residuos peligrosos. Ahora, ¿qué es la gestión integral de los residuos peligrosos? Es esa articulación que se realiza para lograr un manejo adecuado de los residuos peligrosos, y dentro de esa gestión integral se documenta a través del plan de gestión de residuos peligrosos. Entonces allí se establecen todas las actividades administrativas, financieras, operativas. ¿Para qué? Para lograr ese fin. Ahora, ¿quiénes son los responsables del plan de residuos peligrosos? Podríamos decir que todas las personas vinculadas a la estación de servicio que tengan algún tipo de relación con los residuos peligrosos, cada una dependiendo de su nivel jerárquico y sus funciones. Entonces está, por ejemplo, el propietario o representante legal, tiene bajo su responsabilidad adoptar el plan de residuos, contar con él e impulsar y asignar los recursos económicos para que se ejecute. Ya por su parte estaría el administrador, que entraría a liderar esa ejecución, y luego vendrían los vendedores de servicio, jefes de patio, que al momento de percatarse que se genera un residuo peligroso, entonces tendría que hacerse una separación adecuada de los residuos peligrosos, un almacenamiento temporal, y luego apoyar la entrega de los residuos peligrosos. Este es a modo de ejemplo. Ahora vamos a cuál es la base normativa de los planes de residuos peligrosos. Pues tendríamos como una base de dos: el decreto 4741 de 2005 y el decreto 1076 de 2015. En el decreto 4741 lo que se hizo fue establecer todos los lineamientos respecto al manejo de los residuos peligrosos. Y luego vino el decreto 1076, que lo que hizo fue compilar todas las normas ambientales, y dentro de ellas incluyó en el título 6 todo lo relacionado con la gestión de los residuos peligrosos. Luego viene en la resolución 63 de 2024, que es donde se establecen todos los parámetros y las caracterizaciones para los residuos peligrosos. Y también tenemos una que es muy importante, que es la política ambiental para la gestión integral de los residuos peligrosos, la política 2022-2030. Bueno, ahora hay una columna vertebral acerca del plan de residuos peligrosos. Esto es a modo de recomendación. Cada estación de servicio tiene sus particularidades y cada una establecerá si estos componentes y estos capítulos consideran que les aplican, o por el contrario pueden incorporar unos, eliminar otros, pero esto es una recomendación de lo que podría tener el plan de gestión de residuos peligrosos. Entonces es importante tener en cuenta que yo tengo una gestión interna y una gestión externa en cuanto a los residuos peligrosos. En la gestión interna se sugiere que tenga un capítulo de diagnóstico, otro de manejo integral interno de los residuos peligrosos, es decir, cómo yo gestiono los residuos peligrosos, en qué punto los genero, qué elementos tengo para la separación adecuada y el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, cuáles serían mis rótulos, las fichas de seguridad de los residuos peligrosos que genero. Luego un programa de capacitación y socialización, cuáles son los temas, cada cuánto los voy a hacer. El plan de contingencia para el manejo de los residuos peligrosos, es decir, establecer cuáles serían los lineamientos en caso de que se presente un derrame, por ejemplo, ¿cierto?, en donde estén implicados residuos peligrosos, o un incendio. Luego se sugiere plasmar en un cronograma las actividades que yo voy a ejecutar para concretar o materializar el plan de residuos peligrosos. Ejemplo,
Entonces una actividad es que voy a diseñar el sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos si no lo tengo, o por el contrario, si no está en muy buenas condiciones, entonces mejorar las condiciones del sitio de residuos peligrosos, o adquirir recipientes para la separación adecuada de los residuos peligrosos. Es una serie de actividades que yo debo ejecutar para asegurar ese manejo adecuado. Cese y desmantelamiento de la actividad es en caso de que por alguna razón ya no se desarrollen actividades en la estación. Yo tendría que establecer qué haría con los residuos peligrosos, y el seguimiento de la gestión interna son indicadores que yo podría tener o relacionados con la gestión interna de mis residuos peligrosos. ¿Cuántos residuos peligrosos generé, por ejemplo? ¿Cuántos retiré con un gestor externo autorizado? Si tengo requerimientos relacionados por parte de una autoridad ambiental o una autoridad de salud respecto a los residuos peligrosos. En cuanto a la gestión externa, entonces, aquí están unos capítulos, pero el objetivo del capítulo o el componente de gestión externa dentro del plan es relacionar los ítems a modo, por ejemplo, de lista de chequeo que yo tengo que verificar al momento de contratar el gestor que se va a llevar los residuos peligrosos. Entonces, por ejemplo, lo primero, que cuente con los permisos ambientales para el transporte, recolección y disposición final de los residuos peligrosos, para la corriente que yo genero, qué le verificaría yo al vehículo que viene a retirar y transportar los residuos peligrosos, cuáles documentos debo tener como evidencia de manejo adecuado de los residuos peligrosos. ¿Sí? Y por último, la bibliografía y los nexos. Bueno, como primera medida tenemos la gestión interna. Entonces, dentro del capítulo de diagnóstico sugerimos que se relacione, por ejemplo, cómo está conformada la estación de servicio. Esto sería en la descripción general. Luego vendría qué áreas hay dentro de la estación de servicio que generan residuos peligrosos. Luego colocar cuáles residuos peligrosos y qué cantidad y cómo están clasificados de acuerdo a las corrientes de la norma. Por ejemplo, que si es un aceite usado, que si es una mezcla de combustibles. Luego yo debo establecer qué actividades de prevención y minimización de residuos peligrosos voy a establecer, y definir cómo voy a separar los residuos peligrosos y también cómo voy a almacenar temporalmente mis residuos peligrosos. ¿Cómo lo voy a hacer? Puede ser también cómo lo estoy haciendo, y relaciono todo un registro fotográfico de mis condiciones. Allí también, en este capítulo, yo puedo relacionar cuáles serían los pictogramas que yo podría tener para rotular los recipientes de la separación de los residuos peligrosos, el almacenamiento temporal. En tablas yo puedo poner cuáles son las áreas donde se generan, qué tipo de residuos se generan, qué actividades se realizan allí donde se generan. Hay una parte muy importante dentro de la gestión interna, es la clasificación, es decir, cuánto genero en la estación de servicio y en qué posición me deja, ¿sí? Como microgenerador, pequeño generador, mediano o gran generador. Esto lo puedo establecer al yo hacer una tabla y coloco para cada mes cuánto genero y tomo como referencia los últimos 6 meses y hago ese promedio. Y con ese promedio, pues que sería la media móvil, yo determino, y de acuerdo a la norma que me establece, por ejemplo, que yo soy microgenerador si genero menos de 10 kilogramos al mes de residuos peligrosos, pequeño generador entre 10 y 100 y así sucesivamente. Para este caso doy un ejemplo de cómo se diligenció la tabla y luego cómo lo posicioné dentro de esa clasificación que hay. Uno podría decir que hay algunas estaciones que se establecen como microgeneradores o la mayoría como pequeño generador. Hola a todos, mi nombre es Carlos Felipe San Clemente Rengifo, asesor ambiental del Fondo Soldico. Continuando con la capacitación, entramos a la parte del programa de capacitación y socialización del Plan de Gestión Integral de Residuos. Recuerde que todos en nuestros documentos debemos establecer un cronograma y unos tiempos en los cuales se van a ejecutar dichas actividades, y además de eso, la estación está libre en definir la frecuencia en la que realizará dichas capacitaciones o socializaciones. Pueden incluir temas como tipos de residuos peligrosos, no peligrosos, emergencias o contingencias que se pueden presentar con el almacenamiento de estos residuos peligrosos, las fichas técnicas,
Además también pueden socializar lo que son las fichas técnicas de los insumos que suministramos o vendemos o comercializamos en nuestra estación de servicio. Por ejemplo, el tema de la gasolina corriente, extra o el diésel, lubricantes, aditivos. Estos son sustancias nocivas que pueden entrar en contacto ya sea con la persona o con el medio ambiente, y esto recomiendan en sus fichas técnicas cómo debemos de actuar para mitigar dicha contingencia. Entrando en la parte de contingencia para el manejo de los residuos peligrosos, más que todo, debemos de contemplar que se debe hacer una evaluación de dichas amenazas a las cuales están presentes con el almacenamiento de los residuos, como en el caso de material absorbente, que es cuando utilizamos cuando hay derrames de combustible. Estos entran a ser inflamables y que si no le damos adecuados almacenamientos puede llegar a un incendio como tal. Entonces nosotros debemos hacer una evaluación de dichas amenazas. La matriz, la estación de servicio también está libre de escoger qué matriz con la cual va a hacer la evaluación. Entre ellas está la de Leopold, la de Dester y infinidades de matrices, está de color. Pero recuerde que nuestra matriz deben de ser cualitativas y cuantitativas para poder evaluar las amenazas, ¿sí? Hacer un análisis de esas amenazas. Además, y poder determinar también la vulnerabilidad. Digamos, en este caso, cuando se presenta un derrame de un aceite quemado, tenemos que determinar qué daño va a provocar en este caso al recurso suelo y a las aguas subterráneas, o en su defecto si hay una fuente de agua superficial cercana. También entramos a la calificación de los riesgos, ¿sí? También se va a hacer esta evaluación de dichos riesgos a los cuales se están presentando. Toda esta matriz que tiene como finalidad es que nosotros podamos implementar unas acciones, ¿sí? Con el fin de, ya sea de prevenir o en el caso contrario, de actuar en la hora que se presente dichas contingencias con los residuos. Además, hay otro capítulo también en la parte de gestión interna, que es el seguimiento, ¿sí? El componente del seguimiento de la gestión interna, es decir, evaluarnos internamente cómo ha sido la implementación de nuestro documento con las diferentes áreas en las que se estén generando estos residuos. Entonces, comúnmente como nosotros en el documento vamos a plantear unas metas, ¿sí? Ya sea metas de minimización, metas de capacitación o de implementación de algunos sistemas para garantizar el manejo adecuado de los residuos. Entonces, esas metas tienen que tener unos indicadores que me permitan obtener una evaluación de cumplimiento. Entonces, esa información debe de estar disponible. ¿Qué otra información debemos de tener disponible? Las actas de asistencias e informes a las capacitaciones del personal. La autoridad ambiental esto lo puede exigir en cualquier momento que haga una visita. También es importante tener actas o informes de verificación de procesos y cumplimientos de las metas que habíamos dicho que nos íbamos a plantear. También todos sabemos que nosotros solo hacemos la parte de almacenamiento temporal y por ende la norma nos dice que máximo un año deben de estar almacenados estos residuos y deben de ser entregados a un gestor autorizado, ¿sí? Entonces, debe ser o deberíamos de contemplar cada vez que nosotros tengamos un contacto con un gestor de esos quien nos recoja los residuos, es tener un contrato formal, donde cuáles son sus obligaciones de ellos y cuáles serían las de nosotros, para en caso que se presente en algún momento una contingencia, todo quede muy claro ante la autoridad ambiental. También debemos de tener los certificados de disposición final de residuos, ¿sí? Recuerden que el gestor, cuando recoge nuestras instalaciones los residuos, siempre nos entregan un manifiesto. Eso es un documento donde nos están diciendo cuántos kilos se han llevado aproximadamente, si no tienen la báscula ahí en campo. Pero ellos, más o menos entre 20 a 30 días hábiles, están entregando un certificado oficial donde ellos ya garantizan y dicen que los residuos fueron tratados, almacenados, dispuestos en celdas de seguridad o otro tipo de tratamiento, y además nos certifican en sí cuánta fue la cantidad. Estos certificados nosotros debemos de almacenarlos por lo menos un periodo de 5 años, ¿sí? Por último, también en nuestro documento debemos de contemplar la parte de registro de sucesos con los residuos, es decir, si se presentaron derrames, cuánto fue el volumen que se derramó, qué contaminación cruzada provocó con otros tipos de residuos o qué contaminación de recursos naturales se vieron afectados. Toda esta
parte que la acabo de nombrar es fundamental para poder nosotros ver qué tan eficientes hemos sido en nuestra gestión integral interna. Ya en la parte de gestión externa, que era lo que habíamos hablado al principio un pedacito, es, digamos, una vez que yo tengo el contrato formal con el gestor que me va a recolectar y hacer el manejo adecuado de dichos residuos, debemos verificar fundamentalmente este punto de que ellos tengan su respectiva licencia ambiental o permiso, ya sea otorgado por la autoridad ambiental regional o a nivel nacional. En la parte de los RAEs, que son unos residuos de postconsumo, los RAEs significan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos residuos, de acuerdo a los gestores que se encargan de recoger, ellos piden unas condiciones específicas para el almacenamiento y entrega a ellos. Un ejemplo, las pilas usadas se echan en recipientes plásticos y se entregan sellados como tal. Entonces, esto ya va a depender de dichos gestores. Si nosotros estamos interesados en eso está, el programa está en el enlace de la parte del Ministerio del Medio Ambiente, el enlace, y allí podemos identificar cuáles son los gestores de residuos de postconsumos. Y ya entraríamos en contacto y allí ya podremos hacer el enlace para que nos empiecen a recoger este tipo de residuos. En el tema de residuos de construcción y demolición y otros tipos de manejo y otros residuos de manejo especial, diferenciado pues digamos como tal, también se gestionan de acuerdo a la normatividad. Sí, recordemos que cuando nosotros vamos a disponer a una escombrera, que es un sitio autorizado, también debemos de garantizar que el que nos esté haciendo el transporte cumpla con unas condiciones, es decir, que los residuos vayan almacenados, que evitemos material particulado, toda esa parte, y que además en el camino se eviten unos accidentes, digamos, como tal, con terceros. Entonces también es fundamental verificar eso, siempre garantizar que nos entreguen un manifiesto donde se dispuso esos residuos. Ya por último, tenemos las obligaciones de recolección del transportador. Entonces, estas obligaciones del transportador también está sujeto a algo que dice el caso del decreto 1079 del 2015, que es con el transporte de mercancías peligrosas. Entonces, por ejemplo, hay que verificar que el vehículo tenga sus dos respectivos extintores, la persona tenga el permiso de transporte de mercancías peligrosas, los residuos estén separados unos de otros de acuerdo a las características de peligrosidad, que el personal que nos recoge esté con su equipo de protección personal. Entonces estos detalles hay que empezarlos a verificar, porque si en el transcurso de que el gestor nos recoge en la estación y ellos salen de la estación, de aquí a que lleguen a la planta o al punto de destino final de los residuos, pase un accidente, nosotros entramos a ser solidarios de lo que pase en daños al medio ambiente o se involucren otro tipo de terceros allí. Entonces siempre verifiquemos esto fundamental, las condiciones en las que nos están recogiendo a nosotros. En la parte de gestión interna también hablaremos sobre la información disponible a la autoridad ambiental, fundamental. La autoridad ambiental en cualquier momento puede auditarnos y pedir respectivos soportes, los cuales si no los tenemos podemos acarrear en un proceso sancionatorio. Entonces, en el tema de la resolución que salió hace poco, que es la 839 del 2023, ya establece que nosotros debemos de migrar del RESPEL, que era la plataforma del IDEAM, al RUA, ¿sí? Que es el Registro Único Ambiental. Ya aquí contempla otros capítulos que debemos de reportar, con el caso de vertimientos, consumo de agua, consumo de energía, pero ya a la fecha, a partir de esta fecha, todo usuario que tenga una licencia, sea un permiso de vertimiento, una concesión de agua subterránea o otro tipo de permiso, o que esté registrado en el antiguo RESPEL, debemos de migrar a esta plataforma y hacer lo mismo, reportar año vencido la información. Como lo nombramos, los certificados de disposición final se deben de guardar 5 años, porque la autoridad ambiental puede exigir estos últimos 5 años. También los comprobantes de recolección de residuos peligrosos, es decir, los manifiestos que nos entregan a nosotros. En la parte de seguimiento a la gestión externa, también debemos hacer registro de entrega de los residuos generados, es decir, podemos llevar unas bitácoras donde nos puedan firmar y qué es lo que le estamos entregando en su momento al gestor, para llevar una trazabilidad. Como le habíamos nombrado, como el que nos transporta, el que nos recoge los residuos, también es de cumplir con
las condiciones mínimas que le pide la norma para transportar los residuos peligrosos. También debe verificar que los gestores de residuos peligrosos cumplan con los requisitos y cuenten con las respectivas autorizaciones. Como le decía en el caso, estas personas que nos recogen nosotros y transportan deben tener un permiso de transporte de mercancías peligrosas. Ya con esto damos por terminada la capacitación, agradecer su participación y siempre estar atentos a ustedes, disponibles para que aprovechen al máximo los beneficios que les está entregando el fondo, y además de nuestra parte como asesores siempre estaremos dispuestos a apoyarlos. Muchas gracias, que tengan un feliz día.